Vamos a iniciar el tema del día de hoy, que he titulado Sacrificios que agradan a Dios. Y pues nosotros tenemos que estar bien conscientes de lo que Dios hace en nuestras vidas respecto a el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero comentarles que al mirar en retrospectiva mi vida, y a lo mejor ustedes también lo pueden hacer, echen una miradita atrás, podemos ver cuántos sacrificios hicieron nuestros padres. En nuestro muy particular caso, como familia, mis papás hicieron muchos sacrificios por nosotros como hijos, por mis hermanos y por mí. Y sinceramente, cómo me hubiera gustado haber apreciado esos sacrificios en esos momentos, cuando yo era joven, cuando estaba de niño. Muchas veces nosotros pasamos por alto los sacrificios que los padres hacen por los hijos. Quiero comentarles que mis papás vienen de una generación que estaba muy familiarizada con la idea del sacrificio. Y muchos de sus contemporáneos, mis tíos, hermanos de ellos y mis abuelos, pues siempre se dieron en mucho sacrificio por sus semejantes, por sus hijos, hasta por el pueblo mismo. Sacrificaron muchas cosas haciendo faenas, trabajando para la comunidad, pensando en sacrificar su tiempo, sus labores para un beneficio colectivo. Y la idea de hacer sacrificios, ya sea grandes o pequeños, parece ya más ajena a nuestra generación. Y no se diga para la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos, ¿verdad? Ya nuestros hijos y nuestros nietos, los millennials, pues ya no quieren tener ningún sacrificio, ya no quieren hacer nada. Quieren que todo se les ponga así como en charola de plata y quieren que la vida les sea tan fácil y tan rápido obtener beneficios de las cosas, que difícilmente quieren sacrificar tiempo, que difícilmente quieren sacrificar pues alguna situación de su persona. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta de que la gran mayoría de las referencias bíblicas de sacrificio están en el Antiguo Testamento. Y yo he comparado esta situación como la generación de mis papás. En el Antiguo Testamento se daba muchísimo la condición de sacrificio. Y ya cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pues nos vamos a dar cuenta de que prácticamente el sacrificio que se menciona repetidamente en el Nuevo Testamento solamente es el de nuestro Señor Jesucristo. Y muy poca gente se menciona en un sacrificio después. Es igual como nosotros, ¿verdad? Ya de nuestra generación ya es más poco el de sacrificio, y de las generaciones que nos siguen a continuación va a ser mucho menor. Ya quieren todo rápido, sin sacrificar nada. Entonces, en el Antiguo Testamento se prefigura la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y en el Nuevo Testamento, como les decía, casi todas las referencias son sobre el sacrificio de Jesús. La muerte de nuestro Señor Jesucristo como el único sacrificio perfecto y completo se cumple, que cumple toda la preparación y la predicción del Antiguo Testamento. Todo lo que se dijo en profecía, ¿verdad?, se da en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú y yo, para la gloria de Dios, ya no necesitamos hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. El sacrificio perfecto fue ya hecho una vez y para siempre, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, el Nuevo Testamento nos dice que hay algunos sacrificios que podemos hacer para agradar a Dios, pero ya no es el sacrificio de muerte, sino son sacrificios que ahorita vamos a entender a través de la palabra. Y vamos a leer ahí en el libro de Salmos. Hoy no se los puedo transmitir, hermanos. Tuve un problemilla ahí en la condición de la edición. Pero quiero que por favor me acompañen al libro de los Salmos y vamos al Salmo número 89 y vamos a leer del versículo 30 al 37. Dice la palabra de Dios: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia,
ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Fíjense bien que esta palabra nos enseña a dar gracias a Dios por el sacrificio de Jesús, aun cuando no se menciona para nada a nuestro Señor Jesucristo ahí, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento el que acabamos de leer. Pero fíjense bien que ahí en el versículo número 35, Dios nos muestra que Él es santo y es amoroso. Y Dios amó a David y afirmó, ¿verdad?, que jamás le negaría su amor. Recordemos lo que nos enseñó ayer nuestro hermano Francisco en relación a cómo Dios se muestra a la vida de David en una condición muy particular, pero que eso puede ser dado también para nosotros, hermanos. Dios es santo y amoroso y te ama y me ama, y Él afirma categóricamente que jamás nos negará su amor. Entonces, Dios en su amor hizo un pacto con David y con su pueblo elegido, ¿se acuerdan? Ahora ese pacto ha venido a ser para nosotros en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un pacto de gracia, hermanos, pero requiere una respuesta de obediencia a la ley en aquel tiempo y ahora requiere una respuesta hacia la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaría si no se cumplía o no cumplían con la ley, hermanos? Si aquello ocurría, como leímos ahorita en el versículo 30 y 31, dice, si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis mandamientos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, se requerirá un castigo, dice el verso 32. Entonces, eso era en la ley, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento nos dice que Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo para tomar ese castigo, porque tú y yo nos desviamos, tú y yo profanamos los estatutos de Dios, fallamos en muchas ocasiones y muchas veces no guardamos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, la sentencia era un castigo, y un castigo ejemplar. Entonces, ese castigo, hermanos, cayó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por el pecado. Y a través de ese sacrificio, el amor y la santidad de Dios fueron plenamente expresados y se cumplió a cabalidad esta sentencia de castigo sobre aquel que peca. Jesucristo hizo un intercambio en la cruz del Calvario de nuestra vida por la vida de Él. Él llevó, ¿verdad?, todo nuestro oprobio, toda nuestra maldición, todo nuestro pecado, y Dios descargó en Él su furia, su ira, por haber nosotros transgredido sus leyes, sus mandamientos. Entonces, como esto ya fue cumplido en la cruz del Calvario a cabalidad, consumado es, dijo nuestro Señor Jesucristo, tu redención y mi redención ya está consumada en la cruz. El acta de decretos que existía en contra nuestra, esa factura que tú y yo teníamos que pagar, ya fue pagada. Esa acta de decretos ya fue clavada en la cruz del Calvario y ya fue cancelada para nuestras vidas. Entonces ya no necesitamos hacer más sacrificios por el pecado, hermanos. Solamente reconocer que Jesucristo ya hizo el sacrificio perfecto y aceptarlo en esa verdad. Entonces aquí tenemos que agradecerle a Dios grandemente, demasiado, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y debemos agradecer también porque no se requieren ya más sacrificios por nuestros pecados. Tú y yo ya no tenemos que morir por el hecho de haber pecado o por el hecho de que pudiéramos pecar en algún momento dado de nuestra vida, hermanos. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare, irremediablemente esa morirá. La gloria sea para el Señor porque Jesucristo murió por nosotros, entonces ya quedó saldada esa cuenta. Y lo tenemos que tener bien claro, bien entendido, hermanos, porque eso nos lleva a paz y a tranquilidad en nuestra condición, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso no nos da derecho a seguir pecando o a estar pecando como un estilo de vida nuevamente, sino que nos da el derecho de ser libres para ya no pecar. Y eso lo hemos aprendido en el libro de Romanos. Yo les voy a pedir que por favor abran su Biblia y en el libro de Romanos, miren nada más qué fácil, ya mi Biblia ya se la sabe de memoria.
En Romanos 11, del versículo 33 en adelante, vamos a leer hasta Romanos 12, 21. Es un poco extenso lo que vamos a leer, pero pongan atención. Ustedes se van a dar cuenta cómo Dios nos enseña a hacer sacrificios que le agradan. Y ahorita lo vamos a ver. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en Romanos 11, 33 en adelante. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Capítulo 12, del versículo 1 al 21. Dice el versículo 1, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahí viene una enseñanza de hacer sacrificios que agradan a Dios. Nosotros tenemos que aprender a presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Dice, hay alguien que está hablando, por favor. Negra, te voy a apagar tu micrófono. Ya está. Era mi mamá, perdón. Dice entonces que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hecho de no amoldarnos a este mundo, hermanos, es también un sacrificio que le agrada a Dios. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí están otro tipo de sacrificios, ¿verdad? Usar los dones correctamente para la gloria de Dios. Dice, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, otro sacrificio, ¿verdad? Muchas veces tenemos que amar, pero sin fingimiento, hermanos. Dice, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para que las necesidades de los santos, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia prudencia u opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué clase de enseñanza nos está dando el Señor el día de hoy? Nosotros tenemos que entonces aprender a hacer sacrificios que verdaderamente agraden a Dios, hermanos.
En este pasaje que acabamos de leer, vemos 4 sacrificios que podemos hacer en respuesta al sacrificio de Jesucristo por nosotros, en reciprocidad. Primero, tenemos que aprender a hacer el sacrificio de nuestros labios. El escritor del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, dice, ahí en Hebreos 13, del versículo 15 y 16, dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, aquí la palabra nos está enseñando grandemente que gran parte de los primeros 11 capítulos del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, son sobre el sacrificio de Jesús por nosotros. Pablo, habiendo presentado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora responde con un sacrificio de alabanza. ¿Ah? Nosotros tenemos que aprender a bendecir el nombre de Dios, alabarlo por lo que Él es, por su naturaleza, por su carácter, por lo que verdaderamente Dios ha venido a hacer en nuestras vidas. ¿Tú cómo reconoces a Dios? ¿Cómo puedes alabar a Dios? Reconociendo que Él es grande, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él es la roca de nuestra salvación, que Él es el castillo de nuestra esperanza, que Él es el alto refugio que tenemos, que propiamente Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. ¿Qué tantas cosas tú pudieras sacrificialmente declarar en las bondades, en las riquezas de nuestro Señor? Y digo sacrificialmente porque en muchas ocasiones pues tienes que dejar de hacer muchas cosas para poder venir a estos tiempos de intimidad con Dios. Y en ese tiempo de sacrificio que tú das, alabas el nombre de Dios, lo bendices y empiezas a declarar, ¿verdad? A tener fruto de tus labios que confiesan el nombre de Dios, que confiesan los atributos de Dios, que confiesan la grandeza de Dios, su carácter. Y entonces esos son los sacrificios que agradan a nuestro Señor. Otro sacrificio, el segundo que tenemos que comprender de aquí de Romanos 11 y 12, es aprender a sacrificar nuestra vida de una manera racional, con razón, con una idea clara del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pablo escribe ahí en Romanos 12:1, si quieren volver a leerlo, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en su propio sacrificio en la cruz del Calvario, en adoración espiritual, debemos ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que ese es un culto con razón, un culto racional, un culto con una idea clara del por qué tú y yo dejamos de hacer muchas cosas para venir a los pies de Dios, a los pies de Cristo y tener esa relación personal, esa comunión. ¿Verdad? Cuando tú dejas de hacer tus actividades, como en este momento, es 1 hora al día, ¿verdad? Muchos están tomando las 2 horas en la mañana y en la noche, gloria a Dios, pero es el momento en que tú dejas de hacer lo que tenías que hacer a lo mejor o lo que estabas planeando hacer por venir a escuchar a papá, por venir a ofrecerte en ese sacrificio, ¿verdad? Con una razón clara del por qué hacerlo, porque quieres estar en comunión con Dios, porque quieres escuchar la voz de Dios, quieres escuchar la guianza que Dios te va a dar para que tu día sea lleno de bendiciones. Primeramente, para que el Señor llene tu vaso, rebose tu copa, tú estés pleno, satisfecho, tu sed sea calmada por este día y que el Señor venga a hacer un nutriente para tu espíritu a través de su bendita palabra. Dios quiere que ofrezcamos todo de nosotros, todo de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras ambiciones, nuestras posesiones, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros ojos, hermanos, nuestra sexualidad, así como nuestra mente, nuestras emociones y hasta nuestras actitudes. Todo eso lo tenemos que ofrecer en un sacrificio vivo delante de Dios. Cuando tú sometes todo eso, tu tiempo, tus ambiciones, tus pasiones, tus posesiones, todo lo sometes voluntariamente a la voluntad de Dios propiamente, tú te vas a dar cuenta que estás haciendo un sacrificio correcto, que le agrada a Dios. La descripción del apóstol Pablo
de un sacrificio vivo también nos recuerda a que tenemos que seguir ofreciendo todo durante nuestra vida entera. ¿Por qué? Porque al perder nuestra vida en este tiempo, dándosela a Cristo, ganamos nuestra vida eterna. Y ganamos también aquí la vida de abundancia que Jesús ofrece, ¿verdad? Él nos ofrece una vida de abundancia y la podemos obtener cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios y permitimos que Dios sea el que guíe nuestros pasos, el que nos dirija en esta vida, ¿no? Entonces, debemos tomar cada día de nuestra vida cotidiana, nuestro dormir, nuestro comer, nuestro ir a trabajar, nuestro caminar, y colocarlo delante de Dios como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Y ustedes se van a dar cuenta cómo el Señor nos bendice de una manera increíble, ¿verdad? Porque cuando nosotros en una condición de autosuficiencia hacemos todas nuestras cosas, pues a lo único que vamos a llegar es a hacer lo humanamente posible. Y nuestras fuerzas, va a depender de nuestras fuerzas lo que podamos lograr. Pero cuando nosotros nos ofrecemos gratamente en una ofrenda a Dios, en todo lo que emprendemos, vamos a obtener algo increíble, hermanos. Ya no va a ser en nuestras fuerzas, va a ser en las fuerzas de Dios. Y vamos a obtener una bendición sobrenatural respecto a nuestros tiempos. Ustedes se han dado cuenta que cuando le ofrecen su tiempo a Dios, curiosamente todo sale bien. Curiosamente el tiempo alcanza para todo lo que habíamos pues, propuesto en nuestro corazón. Cuando le ofrecemos nuestras finanzas a Dios y hacemos lo correcto, ¿no se han dado cuenta cómo Dios multiplica, bendice de una manera increíble nuestras finanzas por mínimas que sean? Dios bendice cuando nosotros ofrecemos en sacrificio vivo toda nuestra vida, todo lo que compete a nuestra existencia, hermanos. En tiempos del Antiguo Testamento, la palabra sacrificio vivo sonaría como un término contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un sacrificio tenía que llevar a muerte. Obviamente se contradice con la condición de un sacrificio vivo. Todo el objeto del sacrificio era que la víctima propiamente fuera sacrificada, fuera muerta, ¿verdad? Entonces, ahora nuestro acto de adoración ya no está en tener un sacrificio de nuestra existencia, sino ser nosotros mismos el sacrificio que se ofrece a Dios. Seguimos viviendo, ¿sí? Porque no vamos, o sea, Dios no quiere que tú y yo nos degollemos delante de su presencia y derramemos nuestra sangre, eso ya no, ¿verdad? Sino que al seguir viviendo, somos todo lo que podemos ofrecer a Dios. Entonces la adoración es aquello que digo con mi boca, ¿verdad? Con mi lengua, es todo aquello que yo veo, es todo aquello que yo pienso y es todo a todo lugar a donde yo voy con mis pies. Esa es la adoración que yo ofrezco ahora a Dios, reconociendo que es para Él y por Él, así como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? El tercer sacrificio que le agrada a Dios es el sacrificio de nuestro botín, y lo voy a poner así entre comillas grandes, de nuestro botín. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido tomar botín de lo que Dios ha puesto para nosotros. Curiosamente, lo que tú y yo tenemos en economía, pues ha sido dado por Dios y lo hemos tomado, ¿verdad? Como un botín, como una recompensa, porque Dios ganó para nosotros la guerra, la batalla, y ahora nos da a nosotros la victoria a través de la bendición que pone en nuestras manos, hermanos. Fíjense bien que la adoración generosa es otro sacrificio del Nuevo Testamento. Pablo alienta al sacrificio de la generosidad, como vimos ahí en todos los dones que se nombran en este pasaje bíblico. Nos alienta a tener un sacrificio de la generosidad para contribuir a las necesidades de los demás. Tú y yo tenemos que aprender a ser desprendidos, no ser marros o codos, o como le llamen en su localidad. Debemos estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasemos por necesidades, hermano. Independientemente de la circunstancia que estamos pasando el día de hoy, en estos tiempos a través de la pandemia, necesitamos ser generosos y de ser dadivosos, porque obviamente Dios quiere manifestar su amor, su poder, su autoridad, su generosidad a través de ti, a través de mí.
Él quiere utilizarnos como canales de bendición, hermanos. Y este es otro sacrificio que el escritor también de Hebreos dice que agrada a Dios. Allí en Hebreos 13:16 nos enseña la palabra de Dios a compartir con otros, a compartir con los demás. Entonces, debemos dar generosamente a nuestros enemigos incluso. La palabra de Dios ahí en Romanos 12:20 nos enseña, dice que si tu enemigo tiene hambre, aprende a darle de comer. Muchas veces esto viene a hacernos un choque muy fuerte. ¿Cómo le voy a dar de comer a mi enemigo, a esa persona que me ha lastimado, que me ha dicho hasta de lo que me voy a morir? ¿Cómo le voy a ofrecer siquiera un taco? Pues Dios nos enseña a que tú y yo tenemos que ser generosos. Ahí es a donde nos ofrecemos en sacrificio. Ahí ya es a donde nuestros sentimientos, todo lo que se generó por esa enemistad, la tenemos que sujetar, llevar cautivos nuestros pensamientos hasta la obediencia a Cristo. Y Cristo es el que nos enseña y te dice que tenemos que aprender hasta a orar por los enemigos, por aquella persona que te dañó, por aquella persona que te ofendió. Dice que si tienes sed, le tienes que dar de beber. De alguna manera hay una enseñanza muy fuerte cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca al pozo en Samaria y se encuentra a la mujer, a la samaritana. Técnicamente los samaritanos y los judíos eran enemigos. Y le pide nuestro Señor Jesucristo, cuando los judíos eran más que arrogantes y eran más que orgullosos, porque ellos saben que tenían a Dios de su lado, y los samaritanos eran como un pueblo relegado, como un pueblo al que ni siquiera tenían que hablarle. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo valioso. Él hace a un lado todo ese tipo de conceptos baratos del enemigo, de nuestro enemigo común, de Satanás, que nos engaña. Hace a un lado todo eso y le dice a la mujer, dame de beber, dame agua. ¿Verdad? Y entonces se viene una situación muy especial, cuando el Señor le dice que si Él le diera el agua que Él ofrece, nunca más tendría sed. Y se queda la mujer así como de a 6, ¿verdad? Jesucristo nos enseña a que tenemos que darle de beber a nuestros enemigos. Porque actuando así, dice la palabra de Dios, harás que se avergüence de su conducta, de todo lo que te ofendió, de todo lo que te dañó en su momento esa persona que se convirtió en tu enemigo. Cuando tú actúas correctamente como el Señor nos enseña, provocas que se avergüence, poniendo ascuas de fuego sobre su cabeza, equivale a decir que le pones algo aquí arriba, un plato de metal, y pones carbón encendido. ¿Se imaginan acercando un plato caliente con carbón encendido a la cara de una persona, a la cabeza de una persona? Pues provoca primeramente un enrojecimiento, que equivale a ser como cuando te avergüenzas de algo. ¿Cómo te pones de rojo? ¿Ah? Te enrojeces porque obviamente hay algo que no hubieras querido hacer. Y así es como nosotros le enseñamos a nuestros enemigos a actuar correctamente. No pagar mal por mal, sino antes bien vencer al mal con el bien que el Señor nos está enseñando a hacer. Y el cuarto sacrificio que quiero tocar es el sacrificio de tu amor. En este pasaje de Romanos 12, del 9 al 21, que ya hemos leído, nos da muchos ejemplos el apóstol Pablo del sacrificio, del servicio amoroso, de lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer para con los demás. También el escritor de la carta a los Hebreos nos dice ahí en Hebreos 13:16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Tú y yo tenemos que no olvidarnos de hacer el bien, hermano. Hacer el bien significa renunciar a hacer cosas que no son buenas. Renunciar a hacer cosas que no son buenas, eso ya lo tenemos que ir quitando de nuestras vidas. Romanos 12:2 nos vuelve a enseñar, dice, no se amolden al mundo actual. Este mundo, hermanos, enseña puras cosas equivocadas. Enseña a depender de adictivos, enseña a perder el tiempo en cosas deshonestas, enseña a tener relaciones que nada bendicen el nombre de Dios.
Entonces nosotros no tenemos por qué amoldarnos o hacernos igual que los del mundo. Tú y yo tenemos una ciudadanía que va mucho más allá de este tiempo, que se llama la ciudadanía del reino de Dios. Tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que comportarnos diferente. Tenemos que aprender a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Quiero decirles que aunque Dios no, solo nos pide, Él solo nos pide que renunciemos a las cosas malas en nuestra vida, podemos también sentir que es muy costoso hacerlo, porque esas cosas son superficialmente atractivas. ¿Cuántas veces tú y yo hemos caído en el error de equivocarnos, de cometer un pecado? Pues porque vemos las cosas como atractivas. El engaño de Satanás es tan sutil que no nos damos cuenta que estamos cayendo en un error, en una trampa. ¿Qué fue lo que sucedió con Adán y Eva? El enemigo les mostró, ¿verdad?, que era codicioso el árbol, el fruto del árbol que no debían comer. Les tergiversó la palabra y les mal informó y los hizo caer, y eso trajo consecuencias graves. Muchas veces tú y yo no queremos dejar de hacer las cosas que entre comillas nos son atractivas y sentimos que es un verdadero sacrificio. ¿Qué tanto sacrificio sientes o piensas que generas cuando dejas de tomar Coca-Cola o refresco? O cuando dejas de comer pan, o cuando dejas de ver la televisión por un tiempo, o simplemente tú decides o te lleva tu condición de tu relación con Dios a tener que dejar de ver el programa que sentías como favorito porque te estás dando cuenta que ese programa te enseña puras cosas vanas y empiezas a tomar decisiones. Y muchas veces de verdad que cuesta trabajo, es muy costoso en nuestro pensamiento nada más, porque aquí está nuestra batalla, en la mente. ¿Qué tanto te cuesta dejar el chisme? ¿Qué tanto te cuesta dejar la mentira? ¿Qué tanto te cuesta dejar las cosas que te están alejando de hacer lo correcto delante de Dios? Muchas veces lo sientes tan atractivo que dices, bueno, pues qué tanto es tantito, ¿no? Y otra vez vuelves a caer. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es una palabra muy positiva, pero en el momento que tú y yo tomamos la decisión de arrepentirnos, parece o puede parecer una renuncia a lo que tenemos que dejar, ¿verdad? Y es verdad, tú y yo tenemos que aprender a renunciar a todo aquello que nos hace daño, a todo aquello que nos separa de lo correcto, de lo que Dios establece para nuestras vidas. Entonces, hermanos, el amor sacrificial implica permitir que Dios nos transforme completamente. El versículo 9 de Romanos 12 nos enseña que nuestro amor debe ser sincero. Y la palabra griega para sincero significa sin hipocresía, o literalmente sin fingimiento, sin actuar, sin máscaras. Porque a menudo, hermanos, las relaciones en el mundo son bastante superficiales. Muchas veces hemos tenido relaciones fingidas, hipócritas. Y tú y yo ya tenemos que romper con ese tipo de actitudes. Todos ponemos fachadas o máscaras para protegernos. Cuando estamos sin Cristo, hermanos, tenemos que protegernos. ¿Por qué? Porque estamos a merced del enemigo y por eso el enemigo mismo nos enseña a ponernos una máscara, ponernos fachadas. Cuando vemos, por ejemplo, a los gobiernos poner máscaras, lo llamamos propaganda, ¿verdad? El proselitismo que hacen, ellos se muestran de una manera completamente diferente a lo que son. Y en sus demagogias, en su palabrería, ¿verdad? Generan una máscara propiamente, una cortina de humo que permite que la gente piense que van a hacer las cosas correctamente. Pero que nos damos cuenta de la realidad cuando ya se posicionan en su puesto y empiezan a tomar la autoridad y nos damos cuenta de que es la misma basura que la anterior, pero nos la vino a maquillar y nos vino a presentar algo de pura propaganda. Cuando lo hacemos nosotros mismos, nosotros somos más dulces con nosotros, ¿verdad? Nosotros lo llamamos imagen. Proyectamos algo. Y en efecto, estamos diciendo, realmente no me gusta lo que soy por dentro, así que fingiré que soy alguien diferente. Me hago una imagen de quien yo quisiera ser y no de quien yo soy. Por eso nos damos cuenta de que la gente sufre mucho.
¿Por qué? ¿Cuántas jovencitas ahorita se arriesgan a operaciones estéticas de una manera increíble? Ha habido muchísimas muertes, hermanos, por la condición de la esteticidad, que se arriesgan a ponerse senos, glúteos, una cantidad increíble de prótesis para parecerse a alguien, para dar una imagen diferente, para ser quien no son, para fingir solamente, y esto es lo que el mundo enseña. Nosotros tenemos que ciertamente ser genuinos. Dios nos hizo únicos, irrepetibles, y entonces es como tú y yo tenemos que actuar, como Dios nos creó, sin máscaras, sin fingimiento. Ciertamente lo hemos hecho. Yo lo hice en gran medida antes de ser cristiano. Yo me ponía una máscara impresionante y engañaba perfectamente bien a mucha gente. Y de algún modo, de repente, como que tomamos todavía esa condición y muchas ocasiones continuamos poniendo máscaras en nuestras vidas, aunque no deberíamos ya de hacerlo. Hoy es el día en que tú y yo tenemos que romper con esa condición. Si otras personas están haciendo lo mismo, a mal de muchos, remedio de tontos, dice un refrán. Entonces, son dos fachadas o máscaras encontrándose. ¿Y qué te parece cuando tú te encuentras con alguien que se ha puesto una máscara por un tiempo indefinido, por mucho tiempo, y de repente te encuentras con su realidad? Se quita la máscara y dices, caray, no te reconozco, no sé quién eres, yo conocí a otra persona completamente diferente y ahora te muestras de una manera distinta y te duele. Y duele mucho que una persona te haya mentido durante mucho tiempo y sea lo que no es, o se haya hecho ver como no es. Y cuando viene a la realidad, pum, te da así, pero con todo, ¿verdad? Pues es lo que nosotros podemos provocar cuando tú y yo nos ponemos máscaras actualmente, hermanos. Nosotros no tenemos que ser ya parte del sistema de engaño de Satanás. Tú y yo tenemos que ser genuinos. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, y punto. Es triste ver el resultado, que las dos personas que se ponen máscaras nunca se encontrarán en una realidad y van a estar viviendo bajo ese esquema de la mentira, de la farsa. Entonces, tenemos que ver que es lo opuesto al amor sincero al que nos llama nuestro Señor Jesucristo. Amor sincero, hermanos, significa quitarse la máscara y atreverse a revelar quién verdaderamente eres. Ahora tú y yo tenemos una identidad correcta en Cristo Jesús. No tenemos por qué estarnos ocultando detrás de fachadas. Tú y yo somos hijos de Dios, amigos de Dios. Somos herederos de nuestro Señor Jesucristo. Somos coherederos junto con Él. Tenemos una identidad cada vez mayor en el nombre de Jesús. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a saber que Dios nos ama tal y como somos, que somos libres para poder quitarnos todo tipo de máscaras de nuestras vidas. Somos libres para expresarnos genuinamente delante de Dios primeramente y delante de toda la gente. Esa es la libertad que Cristo nos ganó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, ¿verdad? Esto significa que hay una intensidad y una autenticidad completamente nueva en nuestras relaciones afectivas, en nuestras relaciones personales. Cuando tú y yo nos atrevemos a ser genuinos, como Dios nos creó. Pablo nos insta a ti y a mí como cristianos a vivir en armonía unos con otros, a ser generosos, hospitalarios, a saber perdonar, a ser empáticos, hermanos, y a vivir en paz con todos. Y esta es una gloriosa imagen de la familia cristiana a la cual Dios nos ha llamado, atrayéndonos a una atmósfera de amor, a una atmósfera de alegría, de paciencia, de fidelidad de los unos con los otros, de generosidad, de hospitalidad, de bendición, de regocijo, de armonía, hermanos, de humildad y de paz, y de todas otras cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra, donde el bien nunca, jamás va a ser vencido por el mal. Pero el mal
siempre va a ser vencido por el bien, en el nombre de Jesús. Cuando tú y yo nos atrevemos a hacer las cosas que Dios nos manda, el bien que hacemos siempre va a vencer al mal que nos hagan, en el nombre de Jesús. Qué bendición es esto, ¿verdad? Yo, honestamente, cuando estudio el libro de Romanos, cuando de verdad me meto en el estudio, en el estar escudriñando la palabra, meditando la palabra, a mí me da mucho gusto, porque el Señor nos da una identidad cada vez mayor, nos da la libertad para poder actuar como lo que somos, como hijos de Dios, nos da la libertad para decirle al pecado, a las cosas que veníamos cometiendo equivocadamente, ya no más, ya no te necesito en mi vida. En el nombre de Jesús te quedas fuera de mi existencia y empezar a vivir una vida nueva y ejercer lo que la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 nos enseña. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hay que dejarlas atrás. Hay que tener la condición de olvido, hermanos. Y en ese sentido, ofrecerle el día de hoy nuestro cuerpo a nuestro Señor como un sacrificio vivo, ponernos a su disposición, entregarle todo lo que tenemos una vez más, todo el tiempo, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras ambiciones, nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros deseos, todo lo que somos, entregárselo al Señor y decirle, Señor, ahora yo quiero vivir en la voluntad perfecta tuya. Y dime qué es lo que tengo que hacer. Yo te entrego mi vida y permito que tu vida, que tu voluntad, que tu deseo, que tu manifestación sea en mi vida. Es un intercambio perfecto, hermanos. Tu vida por la vida de Cristo. Tu vida que estabas viviendo en una verdad, tú sabes exactamente qué era lo que tú vivías por la vida que Cristo ahora puede vivir en ti y que te da la oportunidad de vivir. Una vida perfecta, una vida de armonía, una vida de paz, una vida de amor, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Debemos pedirle a Dios que nos muestre su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y nos vamos a dar cuenta de que al hacer el intercambio, al permitir que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, va a ser el mayor beneficio que podamos experimentar en todos los días de nuestras vidas. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque la fidelidad de Dios es grande. Así es que les voy a invitar, hermanos, a que en esta mañana